porque has utilizado la palabra pueblos. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a llamar a muchas culturas africanas como tribus. Era una manera de ponerlos en un escalón inferior. Por eso los llamamos tribu. Estaban violando sistemáticamente a niñas pequeñísimas. ¿Podrías definir cuál ha sido el legado de la colonización en los pueblos africanos? La razón de ser de ese Estado es garantizar una cinta transportadora de recursos naturales que empiezan en estos países, terminan allí arriba. El siguiente gran desafío es conseguir un modelo de conservación que beneficie tanto a la vida salvaje como a las personas que viven en los alrededores de esos espacios naturales. Uno de los principales problemas de las poblaciones de gorilas hoy en día ya no es el furtivismo. Se meten dentro del parque de manera ilegal, envenenan restos de carne y matan a los leones como represalia por haberse comido a sus animales domésticos. Entonces el modelo de conservación actual no está favoreciendo ni a los leones, porque se están muriendo, ni a las personas que viven en los alrededores. Estábamos al lado de este individuo tan grande y de repente se acercó mucho a mí. Estaba en el suelo, a esta distancia a la que estamos tú y yo, medio metro, un poco más de medio metro. La densidad de leones, guepardos, leopardos, no tiene comparación con ningún otro lugar del mundo. Bienvenidos al podcast de inspiración, crecimiento personal y corazón de Watatu Travel. Hoy tenemos a Pablo Moraga, periodista, guía de montaña y guía de safaris, con nosotros. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Guillem, muy bien, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos en Tanzania, en Arusha ahora mismo, y para poder dar un poquito de contexto me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de quién eres, si te puedes definir. Buena pregunta, porque como tú has dicho, soy muchas cosas al mismo tiempo. Soy guía de safaris, soy guía de montaña, soy periodista, pero, Guillem, si te das cuenta, todos estos oficios, todas estas profesiones tienen una cosa en común, que todas consisten en lo mismo, en contar historias a otras personas. Entonces, me gusta definirme a mí mismo como un contador de historias. Me dedico a contar historias. No hay nada que me guste más que contar historias y, sobre todo, si son historias que vienen de África. ¿Qué es lo que te diría? ¿Qué es lo que dirías que te motivó a dar ese paso para contar historias y además ir un poquito más allá y hacerlo en la sabana africana? Siempre he tenido muy claro que esto era lo que me gustaba. Mis padres tienen fotografías en las que salgo cuando era muy, muy pequeña, nada, un mico, con una cámara más grande que yo, con un trípode, siempre en el campo, siempre buscando animales, porque siempre tuve muy claro que quería estar en contacto con la naturaleza y quería contar esas cosas que encontraba en la naturaleza con otras personas. Eso siempre lo tuve muy claro. Pero no sabía que iba a ser aquí en África. Eso ocurrió en 2014. Entonces era guía de montaña y también era alpinista profesional. Mi trabajo consistía en buscar montañas de todo el mundo, hacer expediciones por todo el mundo para después recoger esas expediciones en documentales, en artículos, en conferencias que hacía en España. Y en 2014 pues decidí ir a una montaña que se llama el Pico Margarita. Está en Uganda, pero justo en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo, una cordillera que se llama la cordillera Ruwenzori. Imagínate, Guillem, una de las selvas más remotas donde he estado. Imagina caminar en esa selva durante días y días y días, no encontrar absolutamente a nadie. Y de repente, después de todos esos días en la selva, ¡pum!, te encuentras en un paisaje parecido a los Alpes, te encuentras con nieve, con glaciares, con torres de granito, y estás en un sitio muy remoto, muy, muy remoto. Claro, quedé fascinado, dije, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué naturaleza más salvaje, qué cosas más interesantes están pasando por aquí? Después pasé unos 2 meses dando vueltas entre Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo, porque quería hacer un documental no solamente sobre la montaña, no solamente sobre la expedición, la ascensión, sino quería contar un poco el contexto, dónde está esa montaña, qué está ocurriendo en el país donde está esta montaña, y así me di cuenta de que no solamente la naturaleza me importaba, me atraía, me interesaba, sino que también las historias que pasaban abajo, en los pueblos, en las ciudades, también eran muy interesantes. Descubrí un lugar fascinante. Entonces, eso fue un chip y dije, ostras,
igual tengo que cambiar, igual en vez de contar historias que suceden en las montañas, cuento historias que suceden en África, en el este de África. Y desde entonces aquí sigo. Decidí cambiar y... Ujú. Brutal. De hecho, estuviste como corresponsal de la agencia EFE durante muchos años en el este de África. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? También, antes de pasar a las montañas, aunque venías primero siendo guía de montaña, entiendo, Así es. luego hiciste este trabajo como corresponsal de la agencia EFE en África. Y luego volviste a guiar, en este caso en la sabana. Pero esa etapa como corresponsal con la agencia EFE en el este de África, ¿me podrías contar un poquito cómo fue, cómo sucedió? Siempre he compaginado los safaris, guiar safaris, Ujú. siempre lo he compaginado con el periodismo. Ujú. Porque me gusta mucho, me gusta contar historias independientemente en el formato que utilice. Ujú. Entonces siempre he mezclado ambas cosas. Pero es cierto que durante una temporada la agencia EOFE, que ya trabajaba con ellos en Uganda, era su corresponsal en Uganda, eran sus ojos en Uganda, me ofreció la oportunidad de mudarme a Nairobi, mudarme a Kenia y desde allí, desde Kenia, cubrir más de 40 países en todo el continente. Fue una etapa corta, alrededor de unos 3 años, pero fue una etapa muy intensa y sobre todo muy interesante. Porque claro, son 40 países muy distintos entre sí. Me obligó a poner un gran angular en mi visión sobre África que hasta entonces no tenía. Hasta entonces siempre había estado muy centrado en historias que pasaban en el este de África. Ese era mi territorio. Ujú. Pero no, la agencia EFE me obligó a fijarme en países fascinantes en los que hasta ahora, pues hasta ese momento, pues tampoco les había prestado mucha atención. Conocía algunos lugares comunes y poco más. Y cada rincón del continente es tan distinto, tan especial, tan único, que fue una etapa muy enriquecedora, muy enriquecedora. Pablo, después de estos años trabajando tanto con la agencia EFE en más de 40 países africanos, te quería hacer una pregunta que puede ser un poco difícil de Vale. responder, Vale. ¿vale? Pero me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Ostras, buena pregunta, desde luego. Mm, yo creo saber que no sé nada. Saber que este continente es inabarcable. Me explico. Ujú. Me encanta viajar a países donde encuentras cosas a las que no estás acostumbrado, que son muy diferentes al sitio donde normalmente te mueves o al sitio donde has crecido, porque te obliga a mirar todo con los ojos de un niño. Yo tengo una hijita que se llama Clara, tiene 5 años, y muchas de las cosas que ve, las ve por primera vez. Entonces, todo le sorprende mucho. Y me da envidia porque, yo también quiero sorprenderme como ella de tantas cosas. Cuando viajas a estos países tan diferentes, tienes en tu cerebro un proceso parecido. Todo lo ves por primera vez, todo te sorprende porque todo lo observas por primera vez. Y eso es súper interesante. La palabra inabarcable, en principio es un adjetivo negativo, ¿no? Puedes pensar que es algo malo, algo inabarcable es algo malo. Sin embargo, creo que en el contexto africano, decir que este continente es inabarcable me parece algo increíble. ¿Por qué? Porque todo es tan distinto, cada región, cada país, dentro de cada país, cada región de ese país es tan diferente que siempre vas a tener una motivación por ir a ese lugar, nunca te vas a aburrir, siempre vas a tener algo nuevo que aprender, algo diferente que aprender. Y eso, ser consciente de eso, ser consciente de llevas muchos años aquí, pero aún así no sabes nada, porque en cada Ujú. región encuentras una cosa diferente. Tener en mente esto y ser consciente de esto, me parece que es algo muy importante para trabajar en este país y me parece que es algo que he aprendido gracias a la agencia EFI y gracias a eso, enfocarme en más de 40 países. Podríamos decir, no sé, ¿hay algún hilo conductor entre los diferentes países del continente africano? ¿Hay alguna cosa que puedas decir, hostia, este aprendizaje, o no sé, si este aprendizaje se puede aplicar a través del continente o realmente, porque como bien sabemos, ¿no? En Europa muchas veces hablamos de África como si fuera solo un país, ¿no? Correcto. Entonces, ¿me podrías comentar un poquito este concepto que tenemos quizás los europeos y también si hay algún tipo de hilo conductor entre todos ellos o realmente
¿ves unas diferencias brutales, tanto culturalmente como geográficamente, dentro del continente? Primero, el denominador común es que todos son inabarcables, en el buen sentido de la palabra, como ya explicamos antes, inabarcables. Y segundo, mm, la vida en todos los países donde he estado, la vida sucede de puertas hacia afuera. Entonces, debido a esto, todos los pueblos con los que he estado tienen en común que son pueblos acostumbrados a ver al vecino, a ver a otras personas, a comunicarse constantemente con ellos, a abrirse a esas otras personas. Y creo que esto es algo que he encontrado en todo el continente, ya sea en el este, en el sur, en el oeste. Esto es algo común. Están acostumbrados a compartir, están acostumbrados a vivir en comunidad, porque la vida sucede fuera de casa, en la calle. Has dicho una palabra que me ha gustado mucho, porque has utilizado la palabra pueblos. Ujú. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre esto, ya que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a llamar a muchas culturas africanas como tribus, y de hecho entre ellos también utilizan esa palabra. Pero desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes explicar de esto? ¿Por qué has escogido esta palabra? ¿Por qué has escogido pueblos? Nunca digo la palabra tribu, tienes razón. Y hay un motivo detrás de esto. Creo que nosotros como blancos, como europeos, bueno, tenemos que ser conscientes del papel que hemos tenido, que seguimos teniendo en este continente, y creo que tenemos la responsabilidad de medir las palabras, medir nuestras acciones y evitar ciertas acciones y ciertas palabras, como por ejemplo tribu, la palabra tribu. Empezamos a decir que los pueblos, porque son pueblos de África, eran tribus durante el periodo colonial. Era una manera de intentar evitar, intentar reconocer que los pueblos de este continente estaban organizados socialmente, políticamente, culturalmente. Era una manera de, digamos, ponerlos en un escalón inferior. Por eso los llamamos tribus y no pueblos. Creo que nosotros ahora tenemos la obligación de entender esto y dejar de usar una palabra que se ha usado para, bueno, pues eso, para intentar degradar a la gente de este continente. ¿Podrías definir cuál ha sido el legado de la colonización en los pueblos africanos, sobre todo en el este y en el sur de África, que es donde pasamos más tiempo? Yo creo que lo más presente en el día a día de la gente aquí en el continente es un modelo de Estado que fue importado durante el periodo colonial, fue impuesto durante el periodo colonial y permanece hoy en día. En Swahili, tú hablas muy bien Swahili, en Swahili, Estado, gobierno, se dice serikali, ¿vale? Serikali, bueno, Swahili es un idioma precioso, como tú bien sabes, que tiene influencias portuguesas, bantúes, árabes. Y la palabra Swahili es una palabra compuesta, ser, viene del árabe, significa secretos. Y Kali es un adjetivo en varios idiomas bantúes que significa malvados. Esa es la percepción de muchos pueblos africanos de sus estados, un grupo de malvados que guardan secretos. Y honestamente, desafortunadamente, es una percepción bastante cercana a la realidad. El Estado africano, en cualquier país africano, es un Estado que fue impuesto durante el periodo colonial con un único motivo. Y ese motivo no es garantizar el bienestar del pueblo o promover la democracia o promover la conservación del medio ambiente. No. El único motivo de ese Estado, la razón de ser de ese Estado, es garantizar una cinta transportadora de recursos naturales que empiezan en estos países y terminan allí arriba. Este Estado serikali ha sido un Estado mantenido y preservado por cierta clase política, cierta burguesía en África, y es lo que se mantiene hasta ahora. La colonización, es cierto, terminó en los 60, en los 70, pero el Estado, tal y como se impuso en ese momento, sigue en pie y sigue intacto. Sin embargo, países africanos como por ejemplo Tanzania, con su primer presidente Mwalimu Julius Nyerere, intentó establecer un Estado
africano y una unión de estados africanos con el panafricanismo llamado Ujamaa, que sería un poco el socialismo africano bebiendo de las raíces tradicionales de este continente. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Cómo fue ese intento de Julius Nyerere? ¿Y si crees que esta podría ser una buena dirección para este continente y de alguna manera, y al fin, poder un poco dejar de tener este papel de súbdito frente al mundo más occidental, europeo, estadounidense, etc.? Guillem, creo que de la historia de Walimu podemos llevarnos dos grandes aprendizajes. Por un lado, me avergüenzo, somos una generación que sabemos, esto lo ha escrito muy bien un periodista argentino que me gusta mucho, Martín Caparrós, lo ha escrito muy bien, dice que somos una generación que sabemos que lo que tenemos no nos gusta, sabemos que lo que tenemos puede ser mejor, pero sin embargo carecemos de proyectos políticos, es decir, carecemos de la imaginación que necesitamos para imaginarnos futuros diferentes, modelos diferentes. Y la historia de Julius Nyerere me gusta mucho porque es la historia de un presidente que tuvo las agallas, tuvo la audacia de imaginarse algo que no existía. Creó un modelo único, mezclando algunas cosas del socialismo occidental con formas de organización social precoloniales, bebió de muchas influencias políticas, económicas, les juntó y tuvo la audacia de crear algo que nadie había imaginado. Imaginó algo que nadie había imaginado. Y sin entrar en ideología, sin entrar en lo que hizo Nyerere, creo que lo más importante de Nyerere no es lo que lo hizo, sino el proceso hasta llegar allí. Esa audacia de, lo que tengo no me gusta. Vamos a pensar algo nuevo, vamos a pensar algo que nadie ha hecho nunca. Ojalá más Nyereres, ojalá más personas pensando en merece la pena probar cosas. Try again, fail again, and fail again, and fail better. Intenta de nuevo, falla de nuevo y falla mejor. Es la única manera de progresar. Nyerere, de cierta manera, fracasó. Pero lo que me gusta de Nyerere es eso, el proceso, la audacia de imaginar algo que nadie había imaginado. Y luego, segundo, el panafricanismo. Nyerere tenía muy claro que las independencias de los países de África eran una manzana envenenada. Tenía muy buen aspecto, una manzana en su punto exacto. Qué bien tener por fin el timón de estos estados. Pero sin embargo esa manzana con ese aspecto tan bonito estaba envenenada porque la independencia suponía crear países con muy pocas estructuras estatales, países débiles que iban a seguir dependiendo de las antiguas metrópolis y de otras potencias extranjeras para poder funcionar. Entonces Nyerere, como otros grandes políticos africanos de la época, lo que decían era, no, la manera de evitar seguir dependiendo de estos países, la manera de romper de una vez por todas con estas cadenas del colonialismo es unámonos política, económicamente, todos los pueblos de África para podernos sentar en una mesa de negociación de igual a igual con otros bloques. El panafricanismo. Y probablemente esas ideas de Nyerere en los años 60, en los años 70, probablemente siguen muy vigentes hoy en día. Probablemente la solución, la manera de encontrar, la manera de escapar de este estado sericali, probablemente sea la misma hoy en día, el panafricanismo. ¿Qué pasó? Quiero decir, cuando intentaron unirse para tener más fuerza y poder aplicar su propio estado, ¿qué pasó? Que siguen tan ligados con la economía global, digamos, de manera sustractiva, ¿no? Tengo una teoría propia que intenta explicar por qué, después de tanto tiempo, desde la independencia, por qué sigue este estado sericali. Y creo que la podemos dividir en tres grandes factores, ¿vale? El primero, la economía informal. ¿Qué es la economía informal? Tú tienes unos tomates porque tienes un huertito en tu casa y te pones a venderlos en el costado de la carretera.
tu primo tiene una moto y se la alquilas y te pones a trabajar como mototaxi. Este es el sector informal. En algunos países de este continente, más del 90% de la población está empleada en el sector informal. La inmensa mayoría de las personas de este continente están empleadas en el sector informal. Y esto tiene un problema, porque claro, cuando tú estás en una situación de opresión tienes dos caminos que seguir, ¿no? Una lucha individual, sector informal, intentar conseguir unos cuantos chelines, unos cuantos billetes para poder comer algo esa noche, o una lucha colectiva, que creo que son las que hacen cambios, ¿no? Las que provocan los cambios. El problema es que vivir en las ciudades y en los pueblos de este continente, es complicado, es muy complicado conseguir unos cuantos chelines para poder comer esa noche. Es complicado. Entonces, estas luchas individuales que son necesarias porque tienes que comer, te absorben todo tu tiempo y toda tu energía y no tienes tiempo también para una lucha colectiva. Pero no solamente esto. Imagínate que tú y yo somos boda, somos mototaxis, conductores de mototaxis. Si tú llevas a un cliente y yo no llevo a ese cliente, tú te vas a llevar unos chelines y yo no. La cohesión social entre tú y yo va a ser complicada porque el sector informal nos enfrenta. Entonces también evita esa cohesión social. Pero en ocasiones, por A o por B, esa cohesión social sucede. Y la gente sale a la calle, la gente exige cambios. ¿Qué sucede en todo el continente? Cuando la gente sale en la calle y se pone a pedir cambios, ¿qué sucede, Guillem? Sí. Sale el ejército, sale la policía y dispara contra esos manifestantes. Utiliza la fuerza bruta, una fuerza bruta, por cierto, patrocinada por Occidente, ¿vale? Para evitar que esto ocurra. ¿Qué sucede cuando... ¿Qué le sucedió a Thomas Sankara, ese gran líder de Burkina Faso que buscaba un estado mejor, brutalmente asesinado? ¿Qué le pasó a Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo? Brutalmente asesinado. ¿Qué pasa cada vez que salen los protestantes? Violencia. Una violencia patrocinada por Occidente que evita que esta cohesión, que estos movimientos sociales vayan a algún sitio. Y la tercera, y ya termino. Quería hacerte una pregunta, disculpa, porque has mencionado que el 90% de la población está empleada por el sector informal. Y yo te quería preguntar el por qué. O sea, ¿por qué son estados donde el gobierno no necesita a la gente y por lo tanto no se crean trabajos y todo el mundo se tiene que buscar la vida por su cuenta? Es decir, las economías de África son economías puramente extractivas. Son economías que emiten, o sea, exportan productos, materias primas al resto de los continentes, al resto del mundo. Para este tipo de economías no necesitas demasiada mano de obra. Por lo tanto, hay muchas personas que, en el sentido, pues eso, de la gran economía, sobran. No son engranajes necesarios para que todo funcione, sino que sobran. No tienen ningún rol en esta gran economía. Mañana, si desapareciesen el PIB, la gran economía de estos países, la verdad es que sería igual o prácticamente igual. Sobran para los estados. No pueden seguir funcionando sin ellos. Y luego me decías que tenías un tercer punto. Sí, para perdona. responder esa pregunta. El tercer punto lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, cierta religión ahora mismo, por todo el continente, vayas a donde vayas, las iglesias evangelistas estadounidenses están por todos lados y muchas, no todas, pero muchas, tienen este mensaje que es: tienes una situación mala, no te preocupes, reza, y Dios se ocupará de solucionar esos problemas que tienes. Y esto O sea, les dicen, no hagas nada, que ya se solucionará, ¿no? Confía que Dios proveerá y por lo tanto no tienes que hacer más que venir aquí. Correcto. Y además, un día estábamos hablando y me comentaste, teniendo una conversación similar a esta, que también era probablemente la única opción de ocio para mucha gente. Correcto.
Correcto. Es que las iglesias evangelistas, wow, son espectaculares. O sea, imagínate, claro, en una iglesia enorme, que normalmente son los edificios más grandes de los pueblos, en una iglesia enorme, con música, con gente bailando, todos se ponen sus mejores galas para ir ese domingo a misa. Claro, es una experiencia bonita, es una experiencia que atrae a muchas personas y es la única opción de ocio de la inmensa mayoría de las personas aquí en el este de África, desafortunadamente. Es la única manera de, pues de salir un poco de tus rutinas, de tus trabajos y de olvidarte un poco de eso y desconectar. Es ir a misa, cantar con tus amigos, cantar con tus vecinos y es uno de los motivos, lo tengo muy claro, por el que estas iglesias son tan populares. Hace unos años, en Uganda, hubo una encuesta que preguntaba a la gente si era creyente o no. También cerca del 90% no solamente llegó a contestar que era creyente, sino llegó a decir que la iglesia, o sea, que la religión era muy importante en sus vidas. Es decir, la religión tiene una influencia enorme en el día a día de las personas. Y si la religión, si el pastor te dice que no tienes que preocuparte, que lo único que tienes que hacer es rezar y que Dios proveerá, eso es lo que vas a hacer. ¿De qué religiones estamos hablando, Pablo? Porque claro, supongo... Bueno, cuéntanos, ¿de qué religiones estamos hablando? ¿Y cómo llegaron al continente? ¿Y con qué objetivo también? Durante el periodo colonial y precisamente para evitar, bueno, no solamente, a ver, claro, es que el periodo colonial se explica no solamente por el ansia de Occidente por conseguir nuevos materias primas o nuevos mercados, que también, pero también había una pátina paternalista en el colonialismo, porque en ese momento Occidente, Europa sobre todo, se creía con el derecho y la obligación, sobre todo la obligación, esa es la palabra, la obligación moral de expandir nuestras culturas, nuestras religiones, nuestros idiomas, nuestras tradiciones a otros países, porque pensábamos que nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras religiones era la correcta, era la que todo el mundo debía tener, era la más avanzada y por lo tanto teníamos la obligación moral de compartir esto con otras personas. Entonces la religión llegó acá en ese momento en el que pensábamos que todo el mundo debería tener esta religión porque era la religión correcta, era como una especie de caridad malentendida, ¿no? Pero está claro que en los últimos años el cristianismo católico ha descendido bastante y ha entrado con mucha fuerza estas iglesias evangelistas, muchas de ellas patrocinadas por iglesias de Estados Unidos, que han encontrado aquí un terreno para expandirse súper fértil, súper fértil. En algunos países de África, no me acuerdo muy bien de los porcentajes, ahora mismo hay más personas considerándose evangelistas que católicas cristianas. Han entrado con muchísima fuerza y están, mira, en el este de África, yo creo que esto es súper revelador, en el este de África, en todos los países del este de África, excepto en Tanzania, que la presidenta de Tanzania es musulmana, en el resto, en Uganda, en Kenia, en Ruanda, en Burundi, todos los presidentes se consideran a sí mismos born again, cristianos renacidos, se consideran a sí mismos cristianos evangélicos. ¿Y qué ha pasado con las religiones que había en estos lugares antes de que se impusiera el Occidente? Buena pregunta. Creo, esto es una teoría muy personal, creo que no han conseguido modernizarse, no han conseguido acercarse al pueblo, no han conseguido entender que no pueden seguir teniendo iglesias oscuras con un Jesucristo colgado en una cruz al fondo, sin demasiados cantos, sin demasiadas luces. No han entendido que otras maneras de comunicar, otras maneras de contar, de predicar, ¿no? Pero me refería, porque claro, lo has comentado Jesucristo al fondo de la iglesia, yo me refería a las religiones que habían en África antes de que llegara el cristianismo. Bueno, la colonización no solamente es física o económica o política, sino también es colonizar la mente, la mente. Es por eso, porque la colonización total
la colonización busca como objetivo también colonizar las mentes de las personas. Totalmente. Que, por cierto, hay un libro interesantísimo de Ngugi wa Thiong'o que se llama Descolonizar la mente. Y si estáis interesadas en conocer más sobre este tema, os lo recomiendo muchísimo. Totalmente, una colección de ensayos indispensables para entender esto de lo que estamos hablando durante los últimos minutos. Lo explica muy bien el escritor keniano. Muy bien, Pablo, brutal esta primera parte de la conversación. Lo mismo digo. Me gustaría ahora pues, cambiar un poquito de tema y preguntarte por qué decidiste dar el salto a ser guía de safaris, ¿no? Cuando estabas completamente centrado en hacer periodismo en África, por todo el continente, ¿por qué decidiste dar ese salto a guiar? Lo tengo muy claro, Guillem, porque echaba de menos la naturaleza. Echaba de menos la naturaleza. Siempre, desde que era muy pequeñito, siempre he necesitado este contacto con la naturaleza. De hecho, empecé a escalar montañas. A mí la parte deportiva, la parte competitiva, la verdad es que siempre me ha dado un poco igual, honestamente. Corría mucho, escalaba mucho, hacía montañas difíciles, pero no soy una persona muy deportiva, no soy una competitiva. La montaña era una excusa para pasar tiempo en la naturaleza, que es lo que realmente me gusta. Entonces me gustaba mucho el trabajo como periodista, cubriendo todo el continente, pero echaba de menos pasar tiempo con elefantes, con leones, con esta naturaleza tan espectacular que tenemos la suerte de haberla convertido en nuestro día a día aquí al este de África. Claro, ahora estamos entrando en terreno de conservación, ¿de acuerdo? Y siempre ha habido un poco de debate en este terreno, y me gustaría que nos contaras tu opinión personal sobre el posible beneficio o no beneficio del turismo, de guiar, de enseñar y de poder ver, digamos, la vida salvaje en todo el mundo, específicamente en África, para poder conservarla y cómo puede beneficiar o perjudicar a las comunidades colindantes de estas zonas. Lo tengo muy claro. Si este trabajo, si ser guía de safaris no dejase un impacto positivo, no lo haría. Lo tengo clarísimo. Y lo hago porque estoy convencido al 100% de que tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas. Es decir, no puedes proteger algo que no conoces, no puedes amar algo que no conoces. Y creo que al ser guías nos convertimos en vínculos, en puentes entre la naturaleza y las personas. Y esas conexiones pueden hacer que la gente se interese más en la conservación, que le importe más la conservación. ¿La conservación puede beneficiar o no a las poblaciones colindantes de los parques? Insisto en esto porque yo soy un firme defensor en poder conservar con el objetivo de beneficiar a la gente local. Entiendo que esa economía, la conservación empezó en los años 60, etcétera, etcétera, y esa economía igual no está aún totalmente establecida alrededor de los parques para beneficiar a la gente, aunque se intente, y hay muchos proyectos y muchas empresas que lo intentan, pero me gustaría saber tu punto de vista de cómo le sacarías el máximo jugo a la industria de los safaris para utilizarla como herramienta de cambio e impacto positivo para las poblaciones locales. Vale. Yo creo que el siguiente gran desafío de esta generación y las siguientes de conservacionistas de África, el siguiente gran desafío es conseguir un modelo de conservación que beneficie tanto a la vida salvaje como a las personas que viven en los alrededores de esos espacios naturales. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas perfecto. El Parque Nacional de la Reina Isabel, en el oeste de Uganda, frontera con Congo, un parque nacional precioso, una sabana increíble, llena de animales. En los últimos 10 años hemos perdido cerca de la mitad de todos los leones de este parque nacional. Normalmente teníamos alrededor de, los censos decían que en este parque nacional teníamos alrededor de 100, 120 leones, ¿vale? Ahora, el último censo ha descubierto que quedarán poco más de 50 leones. ¿Qué ha pasado?
¿qué ha pasado en este parque nacional? Ha pasado que debido a varios problemas con plantas invasoras, furtivismo, cada vez la población de herbívoros ha descendido mucho y esto ha obligado a los leones, a las hienas, a los leopardos, ha obligado a buscar nuevas fuentes de alimento. ¿Dónde han encontrado estas fuentes de alimento? En los pueblos, en los pueblos de los alrededores. Comen vacas, comen ovejas, comen cabras. Y claro, estos pueblos de los alrededores que tienen estos animales domésticos dependen de estos animales domésticos para su supervivencia. Por lo tanto, claro, se enfadan y con razón con estos leones que les están poniendo en peligro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se meten dentro del parque de manera ilegal, envenenan restos de carne y matan a los leones como de represalia por haberse comido a sus animales domésticos. Esto es lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué está pasando esto? Porque el Parque Nacional está totalmente desvinculado de esos pueblos. Esos pueblos no se benefician, o se benefician muy poco del turismo de nosotros que estamos yendo a esos parques nacionales. Entonces, el modelo de conservación actual no está favoreciendo ni a los leones, porque se están muriendo, ni a las personas que viven en los alrededores. El modelo actual es: tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que encontrar un modelo nuevo que beneficie a ambas partes, porque ahora está fastidiando a las dos partes. Entonces, ¿cuál es este modelo? Probablemente no existe, pero es, otra vez, lo conectamos con lo que decíamos antes. Necesitamos expertos que tengan la audacia de imaginar cosas que nadie ha imaginado e intentar probar, encontrar una manera, pues eso, que beneficie a ambas partes. Aunque tenemos algunas ideas tú y yo. Hay ideas y estamos intentando implementar actividades de impacto social, por ejemplo. Pero una cosa muy importante que me dijiste el otro día fue en relación a la formación como guías de las personas que viven en esas zonas. ¿Cómo crees que puede aportar, digamos, ese tipo de modelo? Bueno, primero, creo que en el este de África necesitamos guías más profesionales, necesitamos más formación, necesitamos más escuelas. En los países del sur de África tienen la tradición de formar a los guías durante años, ser muy exigentes. Si no tienes ciertos títulos, no puedes guiar en Zimbabue, en Sudáfrica, en Botsuana. Son muy exigentes con la formación. De esta manera, cuando los guías salen con los visitantes, pues son guías tan formados que se acercan con mucho respeto a los animales, que son capaces de ofrecer a esos visitantes una experiencia única. Aquí en el este de África es un destinazo. Tenemos de todo, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos de todo, pero quizás la calidad que encontramos de los guías locales deja bastante que desear en muchos motivos. ¿Por qué? No es por falta de interés o por falta de capacidades, es porque no existen escuelas tan profesionales como las que hay en el sur. Entonces, un sueño mío sería abrir este tipo de escuelas, porque hay mucho interés. He hablado con amigos ugandeses, guías ugandeses, tanzanos, kenianos. Quieren aprender, pero no tienen escuelas donde aprender. Tienen que irse al sur de África. Entonces, imagínate estas escuelas, ¿vale? Que abriesen la educación a las personas del este de África, a estos guías, pero que también abriesen oportunidades para que las personas que viven en los alrededores de estos parques nacionales se conviertan en las mejores guías posibles. De esta manera, esos guías van a conseguir trabajos directos en el Parque Nacional, y de esta manera vamos a conseguir que sus familias se lleven, dinero. Si ellos se benefician económicamente del Parque Nacional, van a querer proteger el Parque Nacional. Lo que pasa es que ahora reciben muy poco. Incluso hay el modelo de la doctora Gladys en Uganda, en la zona de Bwindi, básicamente expandido por toda Uganda, donde mezcla la conservación a través de la salud pública. ¿Qué piensas de ese modelo? Donde, y si lo he entendido bien, lo que hace es asegurar una salud
y una educación a los poblados colindantes para que estos no dependan y sepan también interactuar con la vida salvaje. Y además esto en Uganda se ha hecho a través de poder desviar el 20% de las entradas de los parques para que lleguen en estos pueblos. La idea creo que está muy bien, está funcionando y ¿qué harías para mejorarlo? No, desde luego, mira, lo que está haciendo Gladys Kalema, esta veterinaria ugandesa, que es increíble, lleva décadas trabajando sobre todo con gorilas, se dio cuenta de una cosa, de que uno de los principales problemas de las poblaciones de gorilas hoy en día ya no es el furtivismo, ya apenas entra gente en los bosques para cazar a estos animales. Son dos. La pérdida del hábitat, ¿vale? Y, claro, como cada vez hay menos hábitat, como cada vez hay menos bosque, estas poblaciones de gorilas cada vez están más cerca de los humanos. Antes, cuando los bosques eran tan grandes, apenas había contacto entre las comunidades que vivían en los alrededores del bosque y los gorilas, porque los gorilas vivían muy lejos de esas comunidades. Ahora las poblaciones de gorilas están aumentando, además lo están haciendo a un ritmo afortunadamente bastante rápido, pero el bosque no está creciendo. Esto obliga a los gorilas a vivir cada vez más en contacto con las comunidades de los alrededores. El problema es que genéticamente somos muy parecidos y por eso nosotros los humanos podemos transmitirles muchas enfermedades infecciosas. Este contacto constante les está poniendo en peligro, les está exponiendo por primera vez en su historia, les está exponiendo a estas enfermedades. Entonces Gladys se dio cuenta de que tenía que hacer algo para evitar que esto ocurriese y pensó que podría hacer un programa integral que, protegiendo, asegurándote la salud de las personas de las comunidades, te aseguras también la salud de aquellos gorilas que vivían cerca de las comunidades. Beneficiaban a ambas partes. Y me parece que es un modelo muy interesante, muy novedoso y que intenta resolver esta desconexión que existe entre espacios naturales, conservación y comunidades. Bueno, esta semana, Pablo, has estado con nosotros, con Watatu, con los guías de Tanzania, pues entrenando, ayudando pues pues ayudándonos a aprender muchísimas más cosas de lo que podemos encontrar en el bush, de cómo identificar animales, de cómo rastrearlos, sobre todo de cómo ser el enlace, ¿no? Nos decías, el enlace entre la vida salvaje y la gente que lo está viviendo o lo está visitando. Y me gustaría que me dijeras un poquito qué es lo que te llevas de esta semana con un grupo de guías tanzanos. ¿Qué es lo que te llevas de esta experiencia? Lo mejor y lo más interesante, bueno, me encanta contar historias, como ya dije. Entonces, me encanta contar historias a visitantes que vengan de otros países para ver esta naturaleza. Me encanta contar historias con mis cuadernos, con mis cámaras como periodista, pero también me encanta contar historias a guías locales que han demostrado tener mucho interés, mucha pasión, muchas ganas de aprender y y sin embargo, pese a esta pasión, pese a este interés, no existía, ¿no? O sea, no tenían, nadie les dio la oportunidad de aprender, porque no hay escuelas aquí en el este de África como sí que las hay en el sur. Entonces, lo que me llevo, lo que más me ha gustado es eso, ver, cuántas ganas de aprender, cuántas ganas por mejorar, cuántas ganas por seguir descubriendo y ser mejores guías. Estamos hablando muchísimo sobre guiar, sobre la naturaleza, la vida salvaje y los problemas que nos podemos encontrar en el este de África, en el sur de África sobre todo. Pero me gustaría preguntarte qué es lo que hace que estos ecosistemas sean tan especiales. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un ecosistema en el que tú y yo vamos mucho, que es súper especial, el ecosistema del Masai Mara Serengeti. Es único porque la inmensa mayoría de los parques nacionales, de los espacios naturales protegidos, no solamente en África, sino en todo el mundo, son islas de biodiversidad. Me explico. Hemos protegido, el modelo que hemos usado hasta ahora en todo el mundo ha sido proteger ciertas zonas, ¿vale? Y olvidarnos de los corredores naturales, es decir, zonas que antiguamente conectaban esas poblaciones, ¿vale? Permitiendo que
esos animales pudiesen desplazarse de un lugar a otro, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora mismo es proteger espacios que no están conectados entre sí. Por eso, ahora que en el este de África, que el furtivismo ya no es un gran problema, estas poblaciones están creciendo mucho, pero ahora tienen el problema de que no tienen espacio para seguir aumentando. Estamos llegando a los límites, a los topes, a los que estos espacios pueden albergar de número de especies. Sin embargo, en el ecosistema Masai Mara Serengeti es muy especial porque es una de las pocas zonas del continente donde zonas enormes de sabanas están todas interconectadas entre sí. De modo que estas poblaciones pueden moverse de un lugar a otro, pueden migrar de un lugar a otro, las poblaciones que no migran pueden, a medida que sus poblaciones van creciendo, pueden ir aumentando su área de distribución. Entonces, es un lugar único, es un lugar único. En este sentido, ¿no? Porque tienen espacio para moverse, tienen esos corredores que se han perdido en muchas otras zonas y se han creado esas islas que tú comentas, ¿no? Protegiendo ciertas zonas, pero no teniendo en cuenta que los animales migran y se mueven de zona. Quería entrar un poquito más en detalle en lo que sería la geología. ¿Qué es lo que hace la geología en esta zona que haya tanta biodiversidad y que se creen estos ecosistemas tan espectaculares? La geología es la base de todo. La geología, la composición del suelo, las rocas que hay, todo, va a determinar las plantas de un lugar y por lo tanto va a determinar el resto de la vida salvaje de ese lugar. Entonces la geología es la base de todo. Pero aquí en concreto en el este de África, en concreto en el Masai Mara Serengeti, el ecosistema, ocurre algo muy particular, que es que recibe emisiones constantes de lava de un volcán que a ti y a mí nos encanta, el Olduvai Lengai, la montaña de los dioses, la montaña de la diosa Lengai, la diosa creadora de todo para el pueblo Masai. Es un volcán, uno de los volcanes más activos de África, que emite constantemente cenizas, cenizas con un alto contenido en sodio y en otras sustancias que hacen que el suelo donde caen estas cenizas sea muy fértil. Entonces, los animales, los herbívoros, como más de 1,3 millones de ñus, 200.000 cebras, decenas de miles de gacelas de Thompson, unos antílopes pequeñitos, todos se mueven constantemente siguiendo la dirección de las agujas del reloj, se mueven constantemente para buscar estos pastos verdes, estos pastos donde, gracias a la influencia de esta ceniza del Olduvai Lengai, pues crecen verdes y crecen nutritivos para poder reproducirse, sus crías que tengan leche suficiente. Es increíble, es increíble. Pablo, ahora que hemos hablado sobre geología, ecología, movimiento de animales, etc., me gustaría que me contaras cómo puede ser una experiencia de un humano, una persona humana en estos ecosistemas, en concreto en la sabana. Entiendo. Pues bueno, puedes enfocarla de muchas maneras diferentes, pero ¿sabes cuál es mi apuesta de los últimos años? Y esto es muy claro. Cada vez apuesto más por mezclar los safaris tradicionales en un todoterreno con safaris a pie. Porque al ir a pie, primero te olvidas de los ruidos del motor del coche. Todo lo que escuchas son ruidos naturales. Segundo, te permite relacionarte con la sabana, acercarte a ella de una manera mucho más íntima, fijarte en detalles que normalmente pasan desapercibidos cuando estás en un todoterreno. Plantas, huellas, todo tipo de rastros, sonidos. Tienes al final una experiencia mucho más completa alrededor de la sabana. Claro, mucha gente podría pensar, hostia, esto es una locura. ¿Qué haces tú, humano, andando por una sabana donde está llena de leones, leopardos, chitas? Estoy hablando de depredadores, pero también elefantes, búfalos, hipopótamos, etc. Entonces, ¿qué es lo que haces tú y un guía profesional para hacer safaris a pie para mitigar todos esos riesgos
y fundirte completamente con la naturaleza. Por supuesto, en la sabana hay animales que los llamamos animales potencialmente peligrosos. Potentially Dangerous Animals, PDAs. Son algunos de los que han mencionado: los leones, los leopardos, los hipopótamos, los rinocerontes, los elefantes, los búfalos. Son animales que nos podrían poner en una posición en peligro, pero todos ellos tienen algo en común, que si tú haces las cosas bien, si te acercas a ellos con respeto y sobre todo leyendo su lenguaje corporal, vas a ser capaz de tener una experiencia única con ellos sin ponerte a ti en peligro. Tienes que ser capaz de reconocer, este león, este elefante sabe que yo estoy presente, se ha dado cuenta, ha detectado mi presencia, o este león todavía no sabe que estoy aquí, estoy seguro. Vayámonos al suelo, sentémonos en el suelo y observemos a ese animal sin, pues eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué haría si nosotros no estuviésemos allí? Y eso, poder hacer eso sin un coche, sentados en el suelo, manchándote de polvo, es una experiencia única, es una experiencia inolvidable. ¿Qué beneficio tienen los animales con todo esto? Lo que decía antes, al final vas a tener una experiencia tan completa en el safari que vas a comprender todos los detalles de ese ecosistema a un nivel de profundidad que quizás en un todoterreno no vas a poder tener. Y al comprender todos estos detalles, va a ser más fácil comprender cómo todo en un ecosistema está relacionado y comprender que muchos programas de conservación que se han hecho hasta ahora han estado enfocados a algunas especies muy carismáticas, muy emblemáticas. Queremos proteger a los leones y han pensado esos proyectos solamente a los leones. Pero claro, no puedes proteger a los leones si no proteges a los herbívoros de los que se alimentan. Y no puedes proteger a los herbívoros de los que se alimentan si no proteges al resto de las plantas. Todo está relacionado. Entonces, hacer walking safaris, hacer safaris a pie, te obliga a poner otra vez ese gran angular para entender cómo todo está relacionado y entender que tienes que proteger al ecosistema por completo si quieres que todo se mantenga. Si quieres mantener a esos animales emblemáticos, tienes que proteger a todo el ecosistema por igual. Porque somos los humanos los responsables de tener que proteger eso. Porque también mucha gente te diría, déjalos en paz, ¿no? Déjalos en paz, que vivan ahí. ¿Qué hacemos los humanos? ¿Cuál es el papel que tenemos para que esos ecosistemas sigan presentes en nuestro planeta? Buena pregunta, Guillem. Estaba pensando que nosotros los humanos somos un animal más, somos una especie más, que tenemos la capacidad de crear efectos muy negativos en cualquier ecosistema, pero también tenemos la capacidad de que nuestro impacto sea positivo. Tenemos que entendernos, pues eso, como un animal más que puede elegir en qué dirección tomar una dirección positiva o negativa. Y debemos asegurarnos de que nosotros como especie pues elegimos el camino de vamos a tomar decisiones que favorezcan al resto de las especies que viven en ese ecosistema. Debemos considerarnos un animal más en ese ecosistema. Claro, tú como guía esto lo llevas intrínseco. Y te quería preguntar, ¿cómo definirías lo que tendría que ser un guía de vida salvaje, en la vida salvaje, en la sabana? ¿Y qué habilidades debería tener? ¿Cuál es el papel del guía y las habilidades que debería tener? Creo dos principales. Así a bote pronto se me ocurren dos principales. Pasión. Pasión. Tienes que ser un apasionado de la naturaleza. Tu trabajo te tiene que interesar desde el minuto cero hasta el final. Si no tienes esa pasión, si realmente estás haciendo ese trabajo simplemente porque es la única opción que has encontrado para poder comer, no vas a transmitir igual
esos conocimientos, esas cosas tan importantes a otras personas. Tienes que ser un verdadero apasionado para poder transmitir esa pasión a las personas que vienen a visitarte. Y segundo, curiosidad. Ser conscientes de que esto es un aprendizaje continuo. Leer siempre todo tipo de libros, intentar seguir estudiando, seguir yendo a escuela, seguir avanzando para intentar comprender todo cada vez más y mejor. Entonces creo que esas dos características tienen que definir a un guía. Pasión y curiosidad. O sea, está muy bien que una persona tenga muchísima pasión y curiosidad sobre un tema, pero ¿cuál es tu papel principal como guía de safaris? Vale, creo que nosotros primero no somos profesores, no somos personas que este conocimiento que tenemos queremos impartirlo con clases para que esas otras personas lo tengan claro. Más que profesores, somos traductores, intérpretes de la naturaleza. Somos personas capaces de leer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y traducir eso que está pasando en palabras, en frases, para que los clientes lo comprendan. Ese es nuestro papel. Somos intérpretes de la naturaleza. Somos el puente entre los visitantes y el mundo natural. Claro, entonces yo me voy a safari contigo, que por cierto me encanta, y aprendo un montón también. A mí también me gusta hacer safari contigo. Bien, lo hemos pasado muy bien. Y yo te preguntaría un poco cuál es la diferencia entre poder ver un animal y poder entender ese animal, ¿no? Porque claro, yo puedo estar delante de un león y me puedes decir 4 características del león, lo veo, aprendo 4 cosas y me voy y todos felices, ¿no? Pero tú has estado insistiendo mucho durante esta semana cuando estábamos en el Serengeti, etcétera, que hay una diferencia entre ver los animales y entenderlos. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito esto? Totalmente. Pongamos un ejemplo de los elefantes. Cualquier guía en Tanzania te puede llevar a ver unos elefantes. Son afortunadamente, son bastante abundantes, están por todos lados y son grandes. Es decir, no los vas a ver. Si vienes a Tanzania, los vas a ver de cualquier manera. Pero hay una enorme diferencia entre verlos, mientras que esa persona que te está llevando te dice algunas características, que puede ser información veraz, es cierto, todo eso que te está diciendo es cierto. Pero hay una enorme diferencia entre eso o pararte al lado de una manada de elefantes, dejar que esa manada de elefantes poco a poco se acerque a donde tú estás, dejar siempre espacio entre tú y ellos, respetar sus movimientos, respetarles, no molestar. Y mientras tanto, decir, mirad chicos, esta es una manada de hembras con inmaduros. ¿Veis ese individuo que es más grande que los demás? Esa es probablemente la líder, esa es la encargada de llevar al resto del grupo a los lugares donde hay agua, donde hay hierba, incluso en las temporadas secas. Tiene una enorme responsabilidad. Fijaros en esos... Y después empezar a fijarte en pequeños detalles. Intentar interpretar por qué están haciendo lo que están haciendo. Intentar comprender qué es lo que está pasando delante de tus narices. Intentar entender por qué estás viviendo, por qué lo que estás haciendo es único. Porque delante de ti están pasando muchas cosas al mismo tiempo y todas son fascinantes. Esto nos lleva otra vez un poquito al tema de que te encanta contar historias, ¿no? Porque al final, con tu observación y conocimiento enfrente a algún animal, poder leer el comportamiento que está teniendo y poder formar la historia de lo que está pasando delante tuyo, para mí marcaría la diferencia totalmente entre estar con un buen guía o no estar con un buen guía. De hecho, esto siempre lo comentamos en Watatu, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia dentro de un coche de Watatu viendo un león al lado del coche de otra compañía viendo el mismo león, ¿no? Y un poquito la conclusión que acabamos sacando es ese storytelling que se puede crear a través del conocimiento para poder hacer de link, de enlace entre
lo que estás viendo y entender lo que está pasando, Así es. porque es muy diferente, ¿no? Así es. Es, Lo has explicado muy bien, Guillem. Ese Ujú. creo que debería ser el objetivo de cualquier guía. ujú, Intentar hacer comprender a las personas que vienen contigo ujú. lo que está pasando delante de ti. Porque una vez que lo entiendes, ¡buah!, es fascinante. Es fascinante, estoy de acuerdo contigo. Esto me lleva a preguntarte si nos podrías contar alguna anécdota de algún encuentro con la vida salvaje que hayas tenido en tu vida. Uf, sí. Mira, así a bote pronto. Mira, una ocurrió hace muy poco. Ujú, Estaba a pie con el que es probablemente uno de los elefantes más grandes del mundo. Se llama Craig, tiene más de 50 años ujú, y vive en el ecosistema de Amboseli, al sur de Kenia, al norte de Tanzania, ujú. y, y tiene unos colmillos enormes, tan grandes que llegan al suelo. Y es un elefante muy especial porque es un elefante súper tranquilo. Es uno de los elefantes más tranquilos, más calmados Ujú. que he observado jamás. Ujú, Entonces, gracias a saber, bueno, pues las características, el carácter de este individuo en concreto de elefante, em, pues esto sumado a tu capacidad de leer el cuerpo del elefante, pues te permite bajarte del coche y te permite acercarte a este animal, pues eso, a pie, a pie. Esto no lo puedes hacer con todos los elefantes y ujú, no lo puedes hacer de cualquier manera y no lo aconsejo a nadie que no tenga mucha experiencia con los animales, ¿vale? ujú, ujú, Esto lo haces solamente en situaciones muy concretas, ujú, ¿vale? ujú, ujú. Y esta era una de esas situaciones concretas. Eh, Estábamos al lado de este individuo ujú, tan grande, y de repente se acercó mucho a mí. Estaba en el suelo, estaba haciéndole fotos, porque me encanta la fotografía, estaba en el suelo haciéndole fotos, y de repente se acercó a esta distancia en la que estamos tú y yo, medio metro, Buah, poco brutal. más de medio metro. ¿Cuánto puede pesar ese elefante? Nadie lo sabe con exactitud, pero probablemente más de 5.000 kilos. Un animal de más de 5.000 kilos, imagínate. Brutal. Y de repente, Brutal. ese animal de 5.000 kilos se para a tu lado cuando estás tan cerca y te empieza a mirar. Y tú dejas la cámara a un lado y dices, no, no quiero hacer fotos, quiero vivir este momento. Se pone muy cerca y ves el resto del cuerpo y dices, ostras, está muy cerca, pero no está nervioso, no está intranquilo, no está agresivo, simplemente tiene curiosidad. Quiere echarme un vistazo, quiere ver quién es este tío del sombrero, a ver quién es. Y estar así durante quizás 5 minutos, bueno, un poquito menos, pero estar así durante minutos, los dos parados, observándonos cara a cara, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me lo puedo imaginar. De hecho, esto me lleva a preguntarte algo sobre el por qué los elefantes con los grandes colmillos están desapareciendo de la faz de la Tierra. Sí, En cambio, Craig es uno de los pocos que queda que los colmillos prácticamente le tocan al suelo. sí. ¿Por qué están desapareciendo estos elefantes? Desafortunadamente, nosotros, los humanos, tenemos bastante culpa en esto. Hace centenares de años era Ujú, normal encontrar por todo el continente elefantes con estos colmillos tan grandes que llegaban al suelo, con colmillos que cada uno pesaba más de 20 kilogramos. Sin embargo, nosotros, los humanos, durante centenares de años, durante siglos, hemos estado cazando a estos individuos con los colmillos más largos. De tal manera que solamente aquellos, los pequeños, fueron los que sobrevivieron y fueron los que fueron capaces de transmitir sus genes de una generación a otra. Digamos que los seres humanos hemos hecho una selección artificial, ujú, dejando que solamente aquellos elefantes con colmillos más pequeños, con genes para tener colmillos más pequeños, pasasen de una generación a otra. ujú, ujú, Por eso ahora es tan difícil encontrar en todo el continente elefantes tan grandes como Craig. ujú, Sin embargo, en esta zona, en el sur de Kenia, en parques nacionales como Amboseli, en Tsavo, los elefantes, estos genes, han sobrevivido y han podido pasar de una generación a otra gracias al pueblo Masái. Es un pueblo que durante mucho tiempo evitó la entrada de estos cazadores de elefantes, estos buscadores de marfil, porque sabían que esas rutas
que estos cazadores habrían, después iban a ser utilizadas por cazadores de esclavos. Y no querían que estos cazadores de esclavos entrasen y, bueno, los cogiesen, los raptasen, ¿no? Gracias a los masáis hemos protegido, hemos mantenido estos genes hasta hoy en día. Joder. Brutal, ¿eh? Sí. Brutal. Claro, yo es que me estoy imaginando, te veo ahí en el suelo con la cámara, sacando fotos de Craig, y pienso, ¿cómo lees el comportamiento de un elefante de tal calibre para poder entender si está cómodo o no está cómodo? Si estás a salvo o no estás a salvo. Son muchas cosas, Guille. Son muchas cosas. Primero, si estás muy acostumbrado a ir a una zona, empiezas a identificar los elefantes, empiezas a entender que cada elefante tiene un carácter diferente. Son animales tan inteligentes que sucede como nosotros los humanos. Unos somos más agresivos, otros somos menos agresivos, unos somos más amistosos, otros menos. Lo mismo sucede con los elefantes. Y esto es algo que primero tienes que tener en cuenta. No es lo mismo un elefante en Samburu, en el norte de Kenia, donde no hay muchos agricultores, no hay muchos problemas entre agricultores y elefantes. Entonces los elefantes normalmente son bastante tranquilos delante de las personas, o elefantes en ciertas zonas de Uganda donde sí que se cultiva y los elefantes salen de los espacios naturales protegidos para comer en estos huertos, los destrozan. Entonces los elefantes han tenido experiencias malas con estos agricultores y por lo tanto son más agresivos cuando vean a un humano, ¿no? Entonces tener esto que la población, el individuo pues eso, a dar el carácter de estos elefantes. Pero luego los elefantes son unos animales muy expresivos, muy expresivos. La cola, las orejas, la forma en la que caminan, ciertos sonidos, toda esta información que vas acumulando después de verlos durante tanto y tanto tiempo, te permiten saber cómo está ese elefante y te permiten tomar las decisiones adecuadas. Primero, que es nuestro objetivo principal, no molestarles. No molestarles. Y segundo, por supuesto, también no ponerte a ti en una situación de riesgo. Muchas gracias. Estaba pensando también que si queréis divagar un poquito más en el tema del furtivismo en el este de África, hay un documental muy bueno que justamente está basado en esta zona de Tanzania, la zona norte, la más conocida del país, y el este de Zambia, que se llama The Ivory Game. Está en Netflix. Cierto. Y lo podéis ver si os interesa, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo, de verdad. Pablo, volviendo a la conversación, te quería preguntar, ¿cómo crees que la vida en estos lugares tan salvajes te ha cambiado como persona? Creo que ha reafirmado que no quiero otra cosa. Creo que ha reafirmado que no puedo vivir de otra manera que no sea esto. Increíble. Creo que era algo que sospechaba, era algo que llegué a tener bastante claro y es algo que ahora lo tengo clarísimo. Esta es la vida que quiero vivir y no quiero ninguna otra. Muy bien. Es brutal. Con esto, y voy a empezar a hacerte unas preguntas quizás un poquito más de inspiración, ¿Vale? de crecimiento personal, de corazón, lo que estaba justamente diciendo en la introducción de esta conversación, ¿no? Me he apuntado algo por aquí y te quería preguntar, primero de todo, ¿de qué te sientes más orgulloso, Pablo, de lo que has hecho en tu vida? Se me ocurren tres historias diferentes. Tres historias diferentes. La primera, poder haber acercado a tantas personas. Creo que los guías tenemos la capacidad de cambiar vidas, tanto en las personas como en la vida salvaje, en los ecosistemas donde trabajamos. Y poder haber acercado la naturaleza, esto que tanto me fascina, a tantas personas, poder haber despertado su chispa a personas que
que, que venían, sí, porque bueno, les interesaba ver animales, pero luego volvieron a sus casas y compraron guías de aves o empezaron a salir más al campo para observar la naturaleza. Eso me ha pasado a menudo. He despertado ese interés que estaba allí, pero sin embargo no lo habían, todavía no lo tenían. Eso, estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso de haber conseguido eso. El año pasado tuve a un chico, un adolescente, 15 años, viajaba con sus padres. Era un adolescente que había crecido en Barcelona. Y bueno, pues era un chico muy de ciudad, que tenía miedo de todos los animales, hasta de una mosca le daba cosa, claro, y tenía miedo de verdad, de salir en la sabana y encontrarse elefantes, leones. Me decía, ostras, Pablo, tengo ganas, pero al mismo tiempo miedo. Ese chico, el primer día le daba miedo, pero le empecé a explicar, no, mira, no tienes que tener miedo por esto, observa, mira. Y al final del viaje me pedía estos libros porque quería leer más, quería informarse más, y sus padres me escribieron más tarde y me dijo, Pablo, gracias porque has cambiado la manera en la que nuestro hijo se relaciona con la naturaleza. Has despertado en él un interés genuino, un interés enorme por la naturaleza y ha pasado de ser un chico al que la naturaleza era algo a lo que tenías que temer, algo oscuro, algo alejado, algo ajeno a él, a algo que le despierta curiosidad, pasión. Estoy muy orgulloso de eso. Qué mejor que eso, ¿no? Sí. Qué mejor que eso. Sí, sí. Esto me recuerda a una serie, también otra serie, voy a comentar de Netflix y no estamos haciendo publicidad, pero hay una serie que vi recientemente sobre un asesinato que pasa en la Casa Blanca que se llama The Residence, la residenta debe ser, que la inspectora, ¿no? ¿Cómo se llama? La persona que investiga los casos de asesinato, inspector, sí, la inspectora, era una loca de la vida salvaje, en especial de los pájaros. Ostras. Si no la has visto, te la recomiendo muchísimo porque relaciona muchísimo el cómo salir a buscar pájaros con cómo intentar solventar un caso. Y hay un momento de la serie donde aparece su sobrino pequeño y pasa justamente lo que acabas de contar, ¿no? Sí. Le inspira de manera profunda Qué bueno. a este niño que al principio no entendía absolutamente nada de lo que hacía su tía, solventando crímenes, a la vez que buscando pájaros todo el día, como obsesivamente, y cómo le transmite ese amor, ¿no? Poniéndole ejemplos, bueno, pues eso, de la vida, ¿no? Y es fantástico que hayas podido hacer esto con tantas personas y en específico con este niño que has comentado. Sí. ¿Seguimos con esto? ¿Te parece bien? Sí. Mira, otra cosa de la que estoy muy orgulloso es haber dejado tantas buenas amistades por todos lados. Una de las cosas de que estoy más orgulloso es que en Uganda, en Kenia, en Tanzania, vaya donde vaya, claro, hay muchos lugares a los que, repito, a los que voy continuamente o a los que voy periódicamente, que esas personas me recuerden, y me recuerden por algo positivo. Que cuando vaya a un campamento, que el manager, que los camareros, que el personal de ese campamento me reciba con una sonrisa y que se acuerden de mi nombre y con una sonrisa y con un abrazo. Eso me pasa en muchos lugares del este de África y del sur y estoy orgulloso de ello porque sí, me gusta saber que tengo... que me recuerden y que me recuerden por algo positivo, que tengo a mi gente allí. Sí. Y la tercera es un poco más dura, pero terminó bien. En uno de mis trabajos en el Congo es un país muy complicado. África no es un país. África tiene muchas realidades, muchos países y muchas realidades, y lo que está pasando en el este del Congo es horrible. No tiene nada que ver con el resto de los países del este de África. Hay una guerra brutal. Y en este momento en concreto, en 2014-2015, estaba ocurriendo algo horrible, que es que estaban violando sistemáticamente a niñas pequeñísimas, en ocasiones de 5, 6, 14, menos de 15 añitos, la mayoría de ellas. Las destrozaban. Y
solamente había una ONG trabajando en esta zona, que era la ONG Coopera. Lorena Aguirre, una psicóloga madrileña que es mi heroína, al lado de Itxaso Vélez, una primatóloga apasionada por los primates. Y ellas fueron las que dieron la voz de alarma, y nosotros la escuchamos. Y por aquel entonces teníamos unos amigos, varios amigos, teníamos una ONG que éramos como una especie de ONGs de ONGs. Se llamaba Sonrisas y Montañas, y utilizábamos proyectos deportivos muy llamativos para recaudar dinero y utilizar todo ese dinero en un proyecto de una ONG pequeñita, que pese a ser pequeñita tenga un proyecto que nos interesase mucho. Entonces un amigo que está como una cabra, Topo, el Topo, corrió 3 Ironman seguidos, estos triatlones a lo bestia, y pudimos recaudar mucho dinero que lo usamos para poder dar una respuesta a esto que está pasando, a estas niñas que estaban siendo violadas, poder darles apoyo psicosocial, apoyo médico y buscar qué era lo que estaba pasando. Gracias a estos fondos y gracias al ruido que hicimos, se descubrió que había un político local que quería imponer el caos en esa zona para que él saliese como el salvador, la única persona que podía devolver a la normalidad esa zona. Y él era el que estaba, por así decirlo, patrocinando estas violaciones de niñas tan pequeñas. Gracias a la presión que hicimos entre Coopera y Sonrisas y Montañas, y sobre todo gracias a Lorena, que es mi heroína, ese tío está en la cárcel. Podemos decir que metimos a esa persona en la cárcel. Y es muy infrecuente que un político de su categoría, en un país como el Congo, que sea juzgado y que sea condenado. Y lo conseguimos. Y esas violaciones las separaron. ¿No te da miedo? No se podía hacer de otra manera. Y bueno, yo no me da miedo, o sea, yo no me puse en riesgo. Las verdaderas heroínas de todo esto son Lorena Itxaso y el equipo Pascal, Filemón, todos esos congoleños que trabajaron en esto allí en el terreno. Ellos sí son los que se la jugaron. Pero creo que ellos piensan que no podían hacer otra cosa. No podían hacer otra cosa. Me has dejado tocado, ¿eh? Sí, es una historia dura. Es una historia dura. Me has dejado tocado. Es una historia dura, pero que terminó de esta manera. No es normal que en el Congo un político con un nivel tan alto termine juzgado y termine en la cárcel. Y esto se consiguió. Estoy muy orgulloso de esto. Enhorabuena. Bastante. Vale, ¿cómo sigo yo ahora? Después de esto. Ya. Claro, yo te voy a preguntar ahora que cuál es lo más inspirador que has vivido. No sé cómo lo vas a tratar después de esta historia que Lo vas más a contar. inspirador. ¿Qué es lo más inspirador que has vivido? ¿Con qué te quedas? Quizás un poco lo que decía antes. Quizás ver que tu trabajo tiene sentido porque tiene impacto en la gente, tiene impacto en la naturaleza, porque me importa la gente y me importa la naturaleza. Quiero que mi trabajo, por supuesto, mi trabajo es lo que me da de comer, pero no solamente lo hago por eso, quiero dejar huella. Y me inspira mucho ver que si hace las cosas correctamente, esa huella existe. Ser consciente de eso es lo más inspirador. Ese aprendizaje, ese darse cuenta. Darse cuenta, efectivamente. Así es. Sí, porque además tú vienes de un pueblo pequeño de Ciudad Real. El salto que has hecho para llegar aquí siguiendo tu instinto, básicamente, ¿no? Como ese niño de Manzanares sale de Ciudad Real, se va a las montañas, se da cuenta que le gusta contar historias, se marcha a África con la agencia EFE para seguir haciendo eso y descubre ese link, no descubre, pero sí, explora esa nueva parte de la vida salvaje, en este caso en África,
y empieza pues, a tener un impacto tan, tan potente como el que estás teniendo, ¿no? Eso, para mí, la historia inspiradora eres tú, en general. Ya eres una historia inspiradora para mí y probablemente para mucha gente que esté viendo este vídeo. Así que enhorabuena, enhorabuena por lo que te toca también, ¿vale? Quería decir La eso. verdad es que, bueno, es que siempre he Ujú, tenido muy claro, ujú, he caminado siempre en un camino bastante recto, ujú, porque siempre lo he tenido muy claro desde que era pequeño. Y he tenido ujú, la suerte de poder ujú, cumplir eh, mi sueño infantil, que era trabajar en la naturaleza ujú, ujú, y poder compartir ujú, esas cosas que vi en la naturaleza con otras personas. Era lo que hacía cuando era pequeño y ujú, cogía un trípode y una cámara en un hide, en un escondite, ujú, lo ponía al lado de un charquito y me ponía a fotografiar o a ujú, grabar ujú. martines pescadores, ¿no? Y es lo que sigo haciendo ahora. Es lo que siempre me ha gustado. Y tengo la enorme suerte de eso, de haber cumplido mi sueño infantil. Pablo, te voy a hacer una pregunta. Mira, yo creo que muchas veces a las personas, a los proyectos, a las empresas, Ujú. se les define mejor por lo que no hacen que por lo que hacen. Entonces yo te quería preguntar, Entiendo. ¿cuál es tu innegociable? Si esto que estuviésemos haciendo afectase de una manera negativa Ujú, a los ecosistemas, ujú, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo súper práctico. En, en el corazón del Masai Mara, ujú, el Masai Mara probablemente es el mejor lugar de África, sin lugar a dudas, para observar grandes depredadores. La densidad de leones, guepardos, leopardos, no tiene comparación con ningún otro lugar del mundo. Es increíble. ujú, Encima los paisajes son increíbles. Es una ujú, sabana de hierba enorme, ujú, ujú, preciosa, con algunos árboles ujú, Palanetes aegyptiaca dispersos. Pero hay un problema. Esto es en Kenia, en el sur de Kenia, y es tan popular, se ha popularizado tanto durante los últimos años, esto que te he contado no es ningún secreto, que, que hay demasiados coches. Tantos, tantos, que hemos empezado a cambiar el comportamiento de algunos animales. Los guepardos, de los grandes felinos de África, los guepardos son los animales más diurnos de todos. Aunque también pueden cazar de noche. Esto es algo que se ha descubierto bastante recientemente. Que ven y cazan mejor de noche de lo que pensábamos. Lo cierto es que normalmente son casi estrictamente diurnos. En los últimos años, los expertos se han dado cuenta de que los guepardos de la zona principal del Masai Mara cazan cada vez con más frecuencia de noche. ¿Por ujú, qué? Porque durante el día hay tantos coches que no pueden cazar. Los guepardos tienen una técnica de caza muy peculiar que en vez de los leones, los leopardos, que esperan en un sitio en ujú, concreto a que los animales se acerquen a ujú, ellos, los guepardos no. Los guepardos buscan a la presa, eh, escanean continuamente el horizonte para encontrar una posible presa y después se acercan a ella. Necesitan ver, necesitan una visión amplia de la sabana para poder cazar. El problema es que hay tantos coches en la reserva principal del Masai Mara que los guepardos no pueden cazar durante el día porque los coches les tapan continuamente el horizonte. Por eso han decidido empezar a cazar de noche. Cuando escuché esto, se me cayó el corazón al suelo. Decía, jo, estamos haciendo tan mal que estamos obligando a los guepardos a cambiar su comportamiento. No quiero ser parte de esto. No quiero ser parte de esto. Por eso he decidido que no voy a volver nunca más a la reserva principal del Masai Mara. Voy a volver al Masai Mara porque me encanta, pero al sur del Masai Mara, cerca de la frontera con Tanzania, lejos del resto de los campamentos. En el sur del Masai Mara hay muy pocos campamentos y muy buenos guías que se aproximan a estos animales con respeto, teniendo en cuenta sus comportamientos. En el norte del Masai Mara, en algunas reservas fuera de la reserva principal, reservas comunitarias, donde también hay muy pocos campamentos y muy buenos guías que se acercan con respeto, con normas estrictas para evitar molestar a los animales. Esa es la única forma en la que me voy a acercar al Masai Mara. Así y solamente así. Entonces, para mí el innegociable es esto. Si tenemos un impacto negativo, chao pescado. Eh,
ha quedado muy claro, ha quedado muy claro y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a seguir. Te quiero hacer una pregunta que si conseguimos que estas conversaciones sigan adelante con otros invitados, me gustaría también hacerla a las otras personas que vengan, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora mismo Ujú. para prepararte para el futuro? Buena pregunta. Mira, crear Destino África. Ujú, Quería... He trabajado durante más de 10 años, durante 11 años, como guía de safaris y siempre he trabajado para otras personas. ujú, Y he tenido la suerte ujú, de que otras personas, para esas personas para las que he trabajado, para esas empresas, tenían una filosofía bastante cercana a la mía, ujú. de entender los safaris. Y además me han dado libertad y esto les estaré totalmente agradecidos para contar esos safaris a mi manera. Confiaban en mí, confiaban en mi manera de entender los safaris y me han dado total libertad para hacer esto. Pachi, Iria, los jefes de Mogambo, la empresa para la que trabajaban antes, les debo mucho, les debo mucho. Pero em, hubo un momento en el que dije, pese a tener esta libertad, pese a no encontrar ningún obstáculo, me apetecía hacer las cosas totalmente a mi manera, hacer los itinerarios a mi manera, evitar, como te decía, Ujú, estos efectos negativos que si haces las cosas mal, puedes tener ujú, haciendo safaris. ujú. Y para asegurarme de que siempre, siempre, siempre voy a dejar una huella positiva. Por eso creé mi empresa, por eso creé Destino África. Lo hice para asegurarme de que ese camino que tengo muy claro hacia dónde quiero ir, para no desviarme. Entonces, eso es lo que he hecho para asegurarme, para garantizarme, pues eso, que ningún tipo de desvío. Estás emprendiendo un camino ahora para prepararte para el futuro, como nos has comentado, y estás montando Destino África. Ujú, Emprender, eh, pues llevar a cabo un proyecto supone muchísima energía y muchísimo foco y ujú. es cansado, eh, pero me gustaría saber, tengo curiosidad de saber si tienes algún aprendizaje. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje durante este camino como emprendedor? Porque hemos hablado ya de tu faceta como periodista, como guía de montaña, como guía de safaris, pero es que ahora además podríamos decir que estás emprendiendo, ¿no? Estás llevando a cabo este proyecto para prepararte para el futuro. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante este proceso? Entiendo. Ostras, no sé qué responderte, Guillem. Tío, no, creo que Destino África es tan reciente, Sí. llevo un año Ujú, ujú, con mi propia empresa, ujú. que creo que esos aprendizajes, esas cosas todavía me hace falta más recorrido para poder responderte a esta pregunta. Creo que todavía no puedo responderte a esta pregunta. Y yo he visto muchos aprendizajes por tu parte, sinceramente. ¿Tú crees? Sí. Esta semana he tenido la oportunidad de conocerte Ajá. muchísimo mejor y he visto que aparte de estar aplicando todo el conocimiento que has adquirido durante esta década en África, eh, también te estás dando cuenta de los retos que supone montar una empresa de safaris y tienes muy claro cómo va a estar enfocada. En este caso, la diferenciación máxima que tú ofreces a tus clientes es que vas tú de guía. Entonces, tienes un número de viajes limitados cada año, que esto le sube el valor una barbaridad, y que tú crees que ese es el punto diferencial. Entiendo. Esto probablemente ha sido un aprendizaje que has tenido durante este tiempo. También el otro día, bueno, anoche estábamos hablando y me decías, buah, Guillem, es que no puedo más, estoy cansado, necesito más gente en el equipo. Ahí estás aprendiendo también que no todo vale, no puedes abarcar a todo, ¿no? Yo he estado viendo muchísimas cosas eh, de tu camino como emprendedor y creo que vas a llegar muy lejos, evidentemente, y que sí, Ojalá. que estás al principio, pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Así que felicidades por lo que te toca y a seguir adelante. Gracias por decirme esto Sí. y que venga de ti significaba mucho
porque te admiro mucho como emprendedor. Ujú. Bueno, también te admiro muchas facetas Ujú, tuyas, ujú, pero admiro mucho tu faceta ujú, también de emprendedor. ujú. Gracias. Pablo, no quiero que te escapes antes de pedirte una cosa, Vale. ¿vale? Quiero que me hagas una pregunta para el siguiente invitado, que no sé quién es. Una pregunta para el siguiente invitado. Ujú. Vale. Tú vas a empezar el círculo, ya vamos a quedar otro día y voy a recoger la pregunta del anterior para que Vale. la respondas tú. Mira, relacionado con con lo que acabamos de Ujú, decir, ¿no? Tú dices que, claro, Destino África quiere diferenciarse de otros porque ujú, yo quiero guiar en persona a todos ujú, los ujú, safaris que ofrecemos para darle ese punto personal a todos ujú, los ujú, safaris que ofrecemos. Pero es muy tentador para seguir creciendo decir, bueno, venga, va, vamos a este requisito, ujú, en este viaje en concreto vamos a, ujú. venga, va, este grupo va a ir solo, sin mí. Es muy tentador de vez en cuando hacerlo porque, bueno, porque imagínate que 2 viajes coinciden al mismo tiempo, Ujú, ofrecerlo, puede ser tentador. Sin embargo, no quiero que eso ocurra. No ujú, quiero que eso ocurra. Entonces la pregunta que podríamos hacer a la siguiente persona ujú. sería, ¿qué cosas crees que puedes hacer para, para que tus sueños, que tus ideas, que tus ideales no se desvíen? Esto es un reto, Es un gran reto. es un gran Es reto. un gran Me reto. encanta la pregunta, Pablo, la verdad. La persona que venga detrás la tendrá que Uf, no es una responder. respuesta Ya fácil, te ¿eh? lo enseñaré. No, Pablo, ha sido un placer, de verdad te lo digo, ha sido un Igualmente, placer. Esto para mí es algo muy especial, poder estar abriendo o intentando abrir este canal de conversaciones para, recordemos, inspirar, para también hablar un poco de crecimiento personal, de historias de personas y para hablar del corazón y desde el corazón. Así que muchísimas gracias A ti, Guillem, ha por sido un haber venido. placer hablar contigo. Bueno, sí es que me encanta hablar contigo, Guillem. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, un placer. Igualmente.